Amigos, nuevamente me da mucho gusto poder estar con ustedes. Entreguémonos a Dios como Él es. Trinidad de personas en un solo ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la santidad. Sigamos hablando de la santidad y la virtud específicamente. Recordando que la santidad es, en primer lugar, obra de Dios. No vayamos a caer en el pelagianismo, la herejía de pensar que yo me hago santo. Es Dios que lo hace y Dios es capaz. Con Dios todo es posible, dice la palabra de Dios. Con Dios todo es posible. No importa el vicio que tengas o el hábito malo que tengas, Dios puede ayudarte a llegar a ser la persona que Él quiere que seas. La tragedia sería pasar toda tu vida y no descubrirte, pasar toda tu vida buscando tu propia comodidad y llegar a ser un tú light en vez de un tú pleno, un tú alegre, un tú amoroso, el tú que Dios quiere que seas. Recordemos también que la santidad es en primer lugar algo ontológico antes de ser algo moral. Tú tienes que cooperar con tu ser y tu ser fue santificado en el momento de tu bautismo. Es importantísimo recordar esto. Tú fuiste en tu bautismo santo entre los santos. Si te bautizaron a los 6 meses, si te hubieras muerto en ese momento después del bautismo, vas directamente al cielo, porque Dios te santificó en el bautismo. Luego cooperas cuando llegas a los 7 años de edad, 9, 15 años de edad y has llegado al uso de la razón, tienes la capacidad de abusar de tu libertad o bien utilizar santamente tu libertad, pues haciendo el bien cooperas y la virtud llega a ser obra de Dios y obra tuya. Y la santidad llega a ser obra moral, pero la santidad es en primer lugar una realidad ontológica. Para comprobar eso, quiero compartir con ustedes una cita de la Santa Biblia, que es mi cita favorita de toda la Biblia. Ya me están conociendo ustedes. Mi cita favorita es de la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro, primer capítulo, versículo 4. Dios nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Por la gracia, llegamos a participar de la misma naturaleza de Dios. O sea, Dios se hizo ser humano para compartir su naturaleza con nosotros. Él llegó a ser uno de nosotros para que nosotros llegáramos a ser parte de Él. Por su encarnación, por su crucifixión, por compartir su gracia con nosotros, por los sacramentos, nosotros nos divinizamos. Son palabras de los santos de la antigüedad, los padres de la iglesia, interpretando la palabra de Dios que hemos escuchado. Entonces, recordemos, Dios ha compartido su naturaleza con nosotros. ¿Fuiste santo en el bautismo? ¿Podemos apartarnos de esa santidad? Sí, pero Dios quiere que sigamos cooperando. Y algo que vamos a ver en esta sesión de hoy son las virtudes de la Virgen. Recordemos que la virtud, la palabra virtud, viene de la palabra vir, del latín, que quiere decir varón. Vir en latín es varón. Entonces, ¿la virtud es para los varones? No, pero hay que ser fuerte para ser virtuoso. La virtud no es para los debiluchos. Y hay hombres que no entienden eso y piensan que la virtud es para las abuelas, como la misa es para las abuelas. Que ser santo es ser santurrón. Hay una gran diferencia entre ser cucaracho de sacristía y ser un varón santo, ser una mujer santa como Dios quiere que seamos.
Entonces, hay hombres que piensan que ser hombre es tomar mucha cerveza. Ser hombre, ser macho, es ser muy mujeriego, es poder conquistar a muchas. La verdad es otra. Jesucristo fue el hombre pleno, en nada egoísta. Fue hombre servicial y hombre que supo entregar su vida. Fue el mismo César Chávez, líder cristiano del movimiento en favor de los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, que dijo, la medida de un hombre no es la cerveza que toma, la cantidad de tequila, ni siquiera tampoco menos las mujeres que ha podido conquistar. La medida del hombre se mide al hombre, al macho de veras, donde ese hombre puede entregar su vida. O sea, el hombre que puede darse, el hombre que puede sacrificarse, ese sí es un hombre. Ese sí es un hombre. Quisiera desafiar a ustedes, hombres que me están escuchando, a que ustedes en su momento desafíen a sus primos tomadores, a sus amigos mujeriegos, a que entiendan que son poco hombres. Me atrevo a decir, el hombre que quiere medir su masculinidad de esa forma es poco hombre, no es hombre, es poco hombre. Entonces, vamos a ver un poco la mecánica de la masculinidad y voy a dibujar algo para ustedes para ilustrar esto. Ustedes y yo nos hacemos, más que puedes imaginar. Ustedes y yo nos hacemos por las decisiones pequeñas que hacemos en la vida, ¿verdad? Haciendo una decisión mala te hace más capaz de seguir haciendo decisiones malas y seguir un camino malo. Haciendo una decisión buena te libra un poco para hacer decisiones mejores en el futuro. Vamos a comenzar en un lugar neutral y démonos cuenta, cada día estamos ante una Y en el camino. Puedo escoger el camino malo o puedo escoger el camino bueno. Si escojo el camino malo, me encuentro entre otra Y y más fácilmente tomo la decisión equivocada y peco. Entonces, si sigo así, pues me encuentro ante otra Y, otra decisión en mi vida, y puedo siempre con la gracia de Dios subir o bajar. Pero con el hábito del vicio, se me hace más y más fácil seguir en el vicio y llego enviciado. No comencé queriendo ser enviciado, comencé sencillamente queriendo tomar ese trago con el amigo, pero me hice enviciado, me hice vicioso por las decisiones pequeñas y constantes que hice. Por lo mismo, cuando tomo una decisión buena, me encuentro con una Y, puedo seguir tomando decisiones buenas y me hago poco a poco más y más santo. Y termino siendo santo. A lo mejor comencé pensando, nomás me apetece más estar con mi esposa que estar con los cuates en el bar. Y tomé una decisión buena, pero eso me hace un poco más libre y más capaz de seguir tomando decisiones buenas en la vida. Y termino siendo santo, ¿verdad? Por esas decisiones que hago. Hermanos, ser santo es ser libre. Es ser hombre, es ser mujer, es ser plenamente quien Dios quiere que seas. Eso es ser virtuoso. Por supuesto, tenemos en la Virgen María un modelo de santidad y vamos a mirar algo de su vida, recordando el lema que nos da el fundador de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Imitar a María es llegar a ser como Jesús, es vivir en comunión con la Santísima Trinidad. Un gran santo en la historia, santo francés del siglo XVIII, San Luis María Grignon de Montfort, nos delinea o nos da 10 virtudes de María, la Madre de Cristo. 10 virtudes, 10 cualidades de ella. Y quiero compartir con ustedes esas virtudes
para que vayamos aspirando concretamente a cambiar nuestras vidas y ser más como ella para agradar más a Dios. Primero, humildad profunda. La humildad es la grasa en la maquinaria de las relaciones humanas, por ejemplo. Sin humildad todo se congela, no hay buenas relaciones en nuestras familias, en el lugar del trabajo. Así que humildad profunda. No ser falsamente humildes ni ser arrogantes. María siempre es una persona equilibrada. No tenía bajo autoestima, no se pensaba peor que una hormiga. Ella, al contrario, en el Magnífica, en el principio del Evangelio de San Lucas, ella canta las alabanzas de Dios y dice: mi alma glorifica al Señor mi Dios. Dice eso. Se atreve a decir: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Se atreve a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como madre de Jesucristo, por quien vivimos. Pero a la vez dice: soy la esclava del Señor. Y precisamente por ser la más baja, Dios la eleva. Por ser la más humilde, Dios le ha dado la categoría que tiene y la fama que tiene, el poder que tiene. María es poderosísima. Pide su ayuda. Como instrumento en las manos de Dios, ella es capaz de ayudarte. Dios por ella te va a ayudar. Pídele ayuda, porque a Dios le agrada trabajar y obrar por medio de sus instrumentos. Por ejemplo, tú tienes un ángel de la guarda. No te conviene hacer caso omiso a ese ángel. Dios te lo ha proporcionado. Tú tienes un ángel de la guarda que existe para servirte, ayudarte a ser santo. Pídele su ayuda a Él. Eso no quita nada de la gloria de Dios. Al contrario, Dios quiere trabajar por ese ángel de la guarda. Dios quiere trabajar por medio de la Virgen, ignorando a la Virgen, su testimonio de vida, ignorando el poder de interceder por nosotros de la Virgen. Es otro burrismo que queremos evitar. No queremos ser como el burro, queremos ser inteligentes, cristianos inteligentes. Si Dios nos ha dado estos instrumentos para nuestra ayuda, que son mamá, papá, abuelos que nos pueden dar un consejo, también un ángel de la guarda, ¿cómo no puede hablar y obrar nuestra santificación también por María, por quien Él vino al mundo? Entonces imitemos su humildad, imitemos su fe viva, segunda virtud de la Virgen. Tiene una fe viva. Adherir a Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, adherir a la revelación es tener una fe viva. Y es la fe que María tenía. No solamente creía cosas en su cabeza, no solamente sabía que Dios existía y a seguir mi vida como si Dios no existiera. Eso es el ateísmo práctico tan común en nuestros días. Al contrario, lo que María hizo con su acto de fe diario a cada hora fue adherirse a la revelación de su Hijo, adherirse a la voluntad del Padre Celestial, o sea, pegarse a Dios. Esa es la fe viva, porque el diablo tiene una fe muerta y eso no nos lleva a ningún lado. Se me hace que hay muchos cristianos que tienen fe y una fe muerta, porque creen que Dios existe y les trae sin cuidado su santa voluntad. Saben que Dios existe y hacen el contrario de su voluntad, más o menos como el diablo. Nuestra fe tiene que ser viva, una fe obediente, que nos lleva a la tercera virtud de la Virgen, obediencia absoluta. No exactamente una obediencia ciega, no, porque Dios le dio una inteligencia viva a ella y Dios quiere que vivamos y que usemos nuestra inteligencia, pero una obediencia absoluta tenía la Virgen. En todo obedecía a Dios. Irónicamente, se hizo, por lo tanto, más libre cada día. Por su obediencia a Dios se hizo más libre. La verdad es que el mundo no entiende en absoluto, el mundo no entiende la obediencia. El mundo te dice que obedecer al Papa, obedecer a tu párroco, obedecer a tu esposo, obedecer la ley civil incluso, te hace esclavo. La verdad es el contrario.
no vayamos a dar el gusto al diablo, a tragar esa mentira diabólica que la obediencia te hace esclavo. Él te quiere obediente a Él, no le hagas caso. Vas a ser obediente en tu vida, o vas a obedecer tus pasiones, tus deseos sexuales, tus deseos de comodidad, tus deseos de ser poderoso o rico, o vas a obedecer tus emociones, tu tristeza, tu ira, etc. O vas a obedecer la verdad. Y la verdad, obedeciéndola, te hace libre. De nada te sirve negar que 2 más 2 es 4. De nada te sirve repelar y armar un berrinche y decir, no, yo soy libre, 2 más 2 es 5. Tontería, burrismo, no es cierto. Solamente te haces más esclavo, en ese caso, al error y a ti mismo. Entonces el chiste en esta vida es imitar a la Virgen, ser obediente a la verdad, quien es Cristo. La verdad es Cristo. Y hacernos, por lo tanto, más libres cada día. Oración constante es la virtud número 4 de la Virgen. Y María en esto es modelo como en todas las virtudes. No pecó en toda su vida. Y cuando no pecas, desarrollas virtudes, desarrollas hábitos sanos. Y ella vivió en comunión con la Santísima Trinidad, amando al Padre, obedeciendo al Padre, amando a su Hijo Jesús y obedeciendo a su Hijo Jesús, pero con cariño y no solamente con una obediencia así seca y miedosa. El amor, hermanos, es la marca de la santidad. ¿Y qué es el amor? Ahí está la pregunta. ¿Qué es el amor? Si escuchas la radio, todas las canciones ahí te van a decir que el amor es pasión, el amor es sexo, el amor es seguir tus instintos animales cuando tú quieres, a la hora que tú quieras. El amor real es desear el bien para el amado. En vez de amarte, que es egocentrismo, el amor es desear el bien del prójimo, desear el bien de Dios, el bien del amado, en fin. María supo siempre amar y desear el bien de Dios. Entonces vivió en constante comunicación con el Padre, con el Hijo, con su esposo místico, el Espíritu Santo. Sin embargo, siendo equilibrada, no por eso estaba con el rosario en la mano 24 horas al día, interrumpiendo a alguien o a cualquier persona que quisiera hablar con ella. Al contrario, tenía tiempo para el prójimo y como los santos de todos los tiempos, supo equilibrar amor a Dios y amor al prójimo. Supo dejar la oración para servir a la persona que tocaba a su puerta y que necesitaba una ayuda de un taco, de un plato, sin dejar de vivir en la presencia de Dios. Pudo ver la presencia de Dios en el necesitado. O como dijo la Madre Teresa de Calcuta, encontrar a Dios escondido en el rostro sorprendente del pobre. Ahí encontraba a Dios también la Virgen María. Entonces, que seamos de oración constante como ella. Mortificación en todo también. Ahora, la mortificación es un término no muy popular en el mundo de hoy también. No queremos la muerte, queremos huir de la muerte y vivimos y gastamos millones y millones y miles de millones de dólares evitando la muerte y a veces malamente siendo egocéntricos en esa huida de la muerte. Huir siempre, el hombre moderno quiere huir incluso de la incomodidad. La Virgen entendía que tenía que morir para vivir. Jesús le enseñó eso claramente y Jesús entendía eso del Espíritu Santo. Jesús entendía eso de su Padre Celestial, que hay que morir al ego, al yo, para vivir en Dios y descubrirme plenamente. Yo soy yo cuando amo, pero cuando estoy centrado en mí mismo,
no estoy feliz, no estoy realizado. Entonces María moría a sí misma para servir al prójimo. Se negaba los pequeños gustos y nosotros tenemos que negar esos pequeños gustos nuestros para poder ser la persona que Dios quiere que seamos. 7. Caridad ardiente. María sabía amar. Eso sí, tenía la virtud de la caridad para con su hijo, para con José, para con San José, para con su prima Elizabeth, estando embarazada ella, María. De todos modos, se fue apresurada con prisa a servir a su prima Isabel y fue a servir a ella en su momento de necesidad. Y así María en toda su vida. Lo vemos en la Biblia, pero tenemos que usar nuestra imaginación para realmente imaginarnos qué tan santa fue María y virtuosa en su caridad para con todo el prójimo que se encontraba con ella y con necesidades. Y afectiva María, eficiente en su caridad, efectiva, pero también afectiva. Tenía cariño para San José, tenía cariño, gran cariño para Jesús. Aprendí algo sorprendente. Me imagino que algunos de ustedes que me están escuchando también se sorprenderán por lo que aprendí y lo que Dios nos quiere enseñar a todos por la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. Él nos dice en su obra Dios es amor, que por supuesto Dios es caridad. Dios es puro servicio, puro vaciamiento, puro kenosis hacia nosotros. Se entrega y se entrega primero el Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo y en la Santísima Trinidad. Pero luego en la historia humana se entrega y se entrega a nosotros. Evidencia de eso es la encarnación sorprendente que Dios se hubiera hecho ser humano. Pero también Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos aman. Dios nos ama, dice el Papa Benedicto, con el amor de Eros, el amor de que te quiero comer a besos. Hay amor de caridad en Dios, por supuesto, es el amor principal en Dios, por supuesto, pero también el Padre ama con cariño al Hijo. Lo quiere comer a besos, si quieres expresarte como nos expresamos a nosotros, ¿verdad? La abuela ama a su nieta, daría la vida por su nieta si es una abuela muy santa, y se entrega por su nieta, cambiando pañales, dándole de comer. Es amor de caridad, de caritas, de ágape. Pero también la abuela tiene amor de eros para su nieta. Quisiera comer a besos a esa nieta, le tiene gran cariño para la nieta, y así Dios también para con nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Y la Virgen, siendo connatural con Dios, teniendo las virtudes de Jesús por su cercanía con Dios, siendo una persona muy divinizada, no Dios, pero muy divinizada, ella aprendió no solamente a dar y dar y dar, sino que también tenía gran cariño para con Jesús, por supuesto, más cariño que yo tengo para mi mamá, María tenía para Jesús. Más cariño que tú tienes para tus hijos, María tenía para Jesús. Quería comerlo a besos, amaba a Dios con un amor de deseo, no solamente con un amor de entrega. Y esos dos amores tienen que marcar nuestro amor para con Dios y nuestro amor para con el prójimo. Tenemos que amar a Dios con un amor sacrificial, dispuesto a morir por Él, a morir por amor a Él. Pero también tenemos que tener un deseo de estar con Él, un deseo de amarlo y de tenerlo dentro de nosotros. Cuando tú recibes la Santa Comunión, que ames en ese momento a Dios con amor de donación y que ames a Dios también con amor de recibimiento, de deseo de recibirlo y tenerlo dentro de ti. Enamórate de Dios, como María. La octava virtud de María, paciencia heroica. Paciencia heroica. Eso sí, María sabía vivir sin que las circunstancias de su vida, y a veces tenía que
aguantar circunstancias muy difíciles, hiciera que ella pecara. Tenía más razones para enojarse que nosotros. Por ejemplo, Herodes quiso matar a su recién nacido hijo. Y entonces tuvo que huir de su patria y vivir en Egipto por varios años en la infancia de Jesús. En ese tiempo, María, siguiendo lo que dijimos antes, por las oportunidades que tenemos a escoger el bien o el mal en nuestras vidas, María pudo haber decidido mal. María pudo haberse alejado de la voluntad de Dios. Pudo María haber dicho, María alejadose de Dios, de tal forma que se pudo haber hecho muy agria en ese tiempo en Egipto. Se pudo haber vivido esos años como pura queja estéril, pero no lo hizo. No se esterilizó María espiritualmente. No se hizo menos santa por las decisiones pequeñas que la enfrentaron. Cada día daba gloria a Dios por las circunstancias en su vida. Cada día decidía aceptar las cruces, las dificultades, las pruebas, los retos en su vida. Y así se hacía más y más santa en Egipto. Es un ejemplo. Ante la cruz de Cristo, al pie de la cruz de Cristo, María también, igualmente, pudo haber pecado, pudo haber negado a Dios, pudo haber entrado en el vicio, pero siguió virtuosa, con paciencia heroica, porque en esa circunstancia, en vez de dar la media vuelta, ignorar a Jesús y su amor y su sacrificio que estaba haciendo al Padre Celestial, en vez de eso, en vez de ser santa en ese momento, pudo haberse enojado con los soldados romanos. Pudo haberse enojado con ellos y haberse distraído del plan de Dios para ella, pero no. Decidió seguir siendo heroicamente virtuosa, incluso en el momento de la cruz. Aceptar el plan de Dios y lo que Dios Padre estaba haciendo en ese momento fue heroico. Ustedes y yo podemos ser heroicos en la paciencia y en toda virtud, sí, pero con la ayuda de Dios. Dulzura angélica es la novena virtud de María. Imagínense la dulzura de la Virgen, imiten ustedes la dulzura de la Virgen. De nada nos sirve ser ortodoxos y ser creyentes y ser fieles al Papa y de llevar la Biblia debajo del brazo y el rosario en la mano si no somos amorosos. Y por fin, sabiduría divina. Que Dios nos dé a nosotros sabiduría divina como la Virgen. Dios me los bendiga, que les dé las virtudes de la Virgen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.